¿Recuerdas cuando la vida parecía más sencilla, incluso con menos opciones? Hoy en día nos ahogamos en opciones, desde la pasta de dientes hasta las carreras profesionales. Irónicamente, esto nos lleva a la ansiedad, el arrepentimiento y el agotamiento. Es normal si te sientes paralizado por todas las posibilidades. Este vídeo revela por qué más no siempre es mejor y cómo recuperar la tranquilidad en un mundo repleto de opciones. Imagina que pudieras tener paz. No perfección. No la vida ideal que ves en Instagram. Solo paz. La capacidad de elegir algo y no torturarte después. De amar a alguien sin preguntarte si hay alguien mejor. De vivir tu vida sin sentir que estás desperdiciando todas las vidas que podrías haber vivido. Porque eso es lo que realmente duele, ¿verdad? No que las cosas vayan mal, sino que incluso cuando van bien, tú sigues buscando. Sigues dudando. Sigues sintiendo que te estás perdiendo algo. Y ese sentimiento te está matando por dentro. Conozco tu historia porque es mi historia. Porque es la historia de todos. Te despiertas a las 3 de la mañana y lo primero que piensas es: tomé la decisión correcta. Compraste una casa, pero ahora te preguntas si debiste esperar. Elegiste una carrera, pero ves a tus amigos en otros caminos y piensas: ¿y si me equivoqué? Estás en una relación que en papel es perfecta, pero sigues revisando perfiles en secreto. No porque no ames a tu pareja, sino porque no puedes dejar de preguntarte: ¿será esta la mejor opción? Y lo peor no es la duda, lo peor es la culpa. Porque sabes que deberías estar agradecido. Tienes más oportunidades que tus abuelos jamás soñaron. Puedes elegir entre 1000 carreras, 1000 ciudades, 1000 versiones de ti mismo. Y sin embargo te sientes paralizado, exhausto, vacío. ¿Te reconoces en esto? Barry Schwartz era como tú. Era como yo. Un hombre inteligente, exitoso, rodeado de opciones infinitas, y se dio cuenta de algo devastador. Cuantas más opciones tenía, menos feliz era. No porque fuera débil, sino porque su cerebro, tu cerebro, no fue diseñado para vivir así. Él le puso nombre: la paradoja de la elección. Pero yo te digo que es más que eso. Es la paradoja de nuestra generación. Tenemos todo y no tenemos nada. Podemos ser cualquiera y no sabemos quiénes somos. Datos recientes muestran que más del 60% de los suscriptores experimentan fatiga de Netflix, dedicando más tiempo a navegar que a ver contenido. Y tienes que entender una cosa: no es tu culpa. La ansiedad que sientes no es porque seas indeciso, no es porque no seas lo suficientemente fuerte, es porque te pusieron en una jaula invisible hecha de libertad infinita. Y nadie te enseñó que demasiada libertad puede ser tu propia prisión. ¿Cuántas noches has perdido el sueño pensando en decisiones que al final no importaron? Esto es lo que realmente está pasando en tu vida. Te levantas cada mañana y antes de que tus pies toquen el suelo, ya has tomado 20 decisiones. ¿Qué ponerte? ¿Qué desayunar? ¿Qué ruta tomar? ¿Qué música escuchar? Y cada una de esas decisiones se siente pequeña, insignificante, pero se acumulan como granos de arena llenando tus pulmones. Para cuando llegas al trabajo, ya estás cansado. Y ni siquiera has empezado tu día real. Porque ahora vienen las decisiones que importan. ¿Qué proyecto priorizar? ¿Qué email responder primero? Si aceptar esa reunión o rechazarla. Y cada decisión lleva consigo el peso invisible de todas las opciones que rechazaste. ¿Sabes qué es lo más triste? Que probablemente crees que esto es normal, que así es la vida moderna, que todo el mundo vive así. ¿Recuerdas la última vez que elegiste algo y te sentiste completamente en paz con esa elección? Déjame mostrarte algo que Barry Schwartz descubrió y que cambió mi forma de ver todo. No eres tú quien eligió vivir así, fueron eligiéndote. Te vendieron una mentira brillante y seductora, que la libertad es poder elegir entre 1000 opciones, que mientras más puertas abiertas tengas, más cerca estarás de la felicidad. Es mentira. La verdad es que cada opción nueva que se abre no es una puerta hacia la libertad, es una cadena nueva, porque cada opción que consideras es una parte de tu energía vital que se va. Cada alternativa que evalúas es un pedazo de tu presente que sacrificas en el altar de un futuro perfecto que nunca llega. Kierkegaard lo llamó la angustia de la posibilidad. Escribió sobre esto hace casi 200 años, mucho antes de Internet, antes de Amazon, antes de las apps de citas. Y ya entonces vio que el verdadero infierno no es no tener opciones, es tener demasiadas. Porque cuando tienes 3 opciones, eliges una y sigues adelante. Quizás no es perfecta, pero es suficiente. Pero cuando tienes 300 opciones, tu cerebro entra en pánico. Porque sabe en algún lugar profundo que no importa cuál elijas, habrás rechazado 299 posibilidades. Y esas 299 fantasmas te perseguirán.
¿Cuántas veces has comprado algo y has pasado días buscando en internet si había algo mejor? Y aquí viene lo peor. Lo que nadie quiere admitir no es solo que tengas muchas opciones en el supermercado o en Netflix, es que tienes opciones infinitas sobre quién ser, sobre cómo vivir, sobre qué versión de ti mismo presentar al mundo. Tus abuelos sabían quiénes eran, no porque fueran más sabios, sino porque no tenían más remedio. Nacías en un pueblo, tenías 3 carreras posibles, te casabas con alguien de tu comunidad. Era limitante, sí, pero también era liberador en una forma que nunca la apreciamos, porque ellos no pasaban noches en vela preguntándose si deberían mudarse a otro país. No se cuestionaban constantemente si eligieron la carrera correcta, no veían en redes sociales las 1000 vidas diferentes que podrían estar viviendo. Pero tú sí, tú ves cada día a personas viviendo las vidas que rechazaste, y cada una de esas vidas te grita: ¿y si hubieras elegido esto? Tu amigo que se fue a vivir a Bali, tu prima que dejó todo para ser artista, tu ex que ahora está con alguien que parece perfecto en fotos. Y poco a poco, sin darte cuenta, has convertido tu propia vida en una audición constante. Ya no vives, comparas, ya no eliges, calculas, ya no amas, evalúas opciones. Sartre dijo que estamos condenados a ser libres, pero yo creo que él se quedó corto. No estamos condenados a ser libres, estamos condenados a elegir, una y otra vez, hasta que olvidamos que la vida es eso que pasa mientras tú tomas decisiones. No se trataba de elegir bien, se trataba de vivir con lo que elegimos. ¿En qué momento dejaste de vivir tu vida y empezaste la comparación infinita? Cierra los ojos por un momento e imagina algo conmigo. Imagina que vas a comprar unos zapatos. Es algo simple, ¿verdad? Pero entras a la tienda y hay 87 modelos diferentes, cada uno con sus propias características, cada uno con sus reseñas online, y empiezas a compararlos. Este es más cómodo pero menos elegante. Este es perfecto pero muy caro. Este está en oferta pero quizás la calidad no es buena. 2 horas después sales de la tienda, exhausto, confundido y probablemente sin zapatos. O peor, sales con zapatos, pero pasas la siguiente semana buscando en internet si había mejores opciones. Leyendo reseñas, comparando precios, torturándote. Esto es lo que Barry Schwartz llamó la paradoja de la elección. Pero yo quiero que entiendas algo más profundo. Esto no es solo sobre zapatos, es sobre tu vida entera. ¿Cuántas decisiones importantes has retrasado porque estabas esperando estar 100% seguro? Schwartz descubrió que hay 2 tipos de personas en el mundo: los maximizadores y los satisfactores. Los maximizadores buscan la mejor opción posible, no la buena, la mejor. Comparan todo, investigan obsesivamente. Nunca se conforman porque siempre saben que ahí afuera, en algún lugar, hay algo mejor. Toman mejores decisiones objetivas. Y son absolutamente miserables. Los satisfactores tienen criterios claros. Cuando encuentran algo que cumple esos criterios, lo toman y siguen adelante. No pierden tiempo buscando la perfección. Toman decisiones suficientemente buenas. Y son mucho más felices. Ahora sé honesto conmigo. ¿Cuál eres tú? Si eres como la mayoría de nosotros, eres un maximizador. Y probablemente no fue tu elección. Fue lo que te enseñaron. La escuela te dijo que aspirarás a la excelencia. La sociedad te dijo que no te conformarás. Las redes sociales te muestran constantemente que hay algo mejor. Alguien mejor. Una vida mejor. Y poco a poco, sin darte cuenta, convertiste tu vida entera en una búsqueda imposible de optimización. Ya no compras zapatos. Optimizas tu elección de calzado. Ya no eliges pareja. Evalúas compatibilidad. Ya no vives experiencias. Piensas si son instagrameables. ¿Recuerdas la última vez que hiciste algo sin pensar si era la decisión óptima? Kierkegaard entendió algo que nosotros hemos olvidado. Escribió sobre la enfermedad mortal, que no es la muerte física, sino la desesperación de no poder ser quien eres. Y la forma más común de esa desesperación es tratar de ser todas las personas que podrías ser simultáneamente, porque cada vez que eliges no solo estás diciendo sí a algo, estás diciendo no a todo lo demás. Y en un mundo de opciones infinitas, cada no se siente como una pequeña muerte, una vida que nunca vivirás, una versión de ti que nunca serás. Tus abuelos no tenían este problema. Elegían un trabajo y se quedaban ahí 40 años. No porque fueran conformistas, sino porque no había alternativas constantes tentándolos. Se casaban jóvenes y se quedaban juntos. No porque los matrimonios fueran perfectos, sino porque no pasaban cada día viendo otras opciones. ¿Era mejor? No lo sé. Pero era diferente. Ellos tenían paz. Tú tienes opciones. Y la paz es mejor que las opciones.
Aquí está lo que necesito que entiendas. Cada decisión que tomas consume algo que los psicólogos llaman ancho de banda cognitivo. Es como si tu cerebro fuera un teléfono con batería limitada, y cada vez que comparas opciones, evalúas alternativas, cuestionas tus decisiones, estás drenando esa batería. Para cuando llega el final del día no te queda energía para las decisiones que realmente importan, para conectar con las personas que amas, para hacer el trabajo que te importa, para vivir, realmente vivir, en lugar de solo existir en un estado constante de evaluación. ¿Te has dado cuenta de cómo las decisiones pequeñas te agotan tanto que no tienes energía para las grandes? Y lo más triste es que probablemente piensas que el problema es que necesitas más información, más reseñas, más investigación, más tiempo para decidir. Pero no es cierto. El problema es que tienes demasiada información, demasiadas opciones, demasiada libertad, y esa libertad te está matando. Si algo de esto está tocando algo profundo en ti, si sientes que finalmente alguien está diciendo lo que has sentido pero no podías expresar, suscríbete al canal porque este no es un canal más de autoayuda vacía. Aquí hablamos de las verdades que duelen pero liberan. Gracias por estar aquí. Ahora necesito decirte algo que quizás te moleste. Pero es la verdad, y mereces escucharla. Tú no eres el protagonista de tu vida, eres el producto. Todo este sistema de opciones infinitas, toda esta libertad que tanto defiendes, no fue diseñado para hacerte feliz. Fue diseñado para mantenerte buscando, porque alguien que busca constantemente es alguien que consume constantemente, y alguien que consume constantemente es rentable. Las apps de citas no quieren que encuentres el amor, quieren que sigas deslizando. Por eso te muestran perfiles infinitos. Por eso te hacen sentir que siempre hay alguien mejor a un swipe de distancia, porque cada swipe es una oportunidad de mostrarte un anuncio, de venderte una suscripción premium, de mantenerte enganchado. ¿Estás en una relación buena? El algoritmo no quiere eso. Quiere que dudes, que compares, que sigas buscando. ¿Has notado cómo incluso cuando tienes algo bueno, las apps y los algoritmos te siguen sugiriendo alternativas? Amazon no quiere que compres algo y estés satisfecho. Quiere que compres algo y luego sigas buscando. Por eso después de cada compra te muestra. Los clientes que compraron esto también vieron. Por eso tiene reseñas infinitas que siempre te dejan dudando. Por eso cada producto tiene 47 variaciones que difieren en detalles insignificantes. Porque un cliente satisfecho es un cliente que deja de comprar, pero un cliente que siempre siente que hay algo mejor, ese cliente es un cliente para siempre. Y las redes sociales son la perfección de este sistema. Instagram no te muestra tu vida. Te muestra todas las vidas que no estás viviendo. TikTok no te da contenido. Te da un flujo infinito de posibilidades que nunca termina. Facebook no te conecta con tus amigos. Te muestra versiones editadas de sus vidas que te hacen cuestionar la tuya. Y cada vez que dudas, cada vez que comparas, cada vez que sientes que tu vida no es suficiente, ellos ganan. Porque te mantienen haciendo scrolling, buscando, consumiendo. ¿Crees que es casualidad que la depresión y la ansiedad hayan explotado exactamente al mismo tiempo que las opciones infinitas se volvieron la norma? ¿Crees que es coincidencia que mientras más conectados estamos, más solos nos sentimos? ¿Que mientras más opciones de pareja tenemos, menos capaces somos de comprometernos? No es casualidad, es diseño intencional. ¿En qué momento aceptaste que era normal estar constantemente insatisfecho con lo que tienes? Schwartz identificó algo que llamó arrepentimiento anticipado. Es esa sensación que tienes antes de elegir, donde ya estás imaginando que te arrepentirás de no haber elegido algo mejor, y ese arrepentimiento anticipado te paraliza. Pero déjame decirte lo que Schwartz no dijo con suficiente claridad. Ese arrepentimiento anticipado no es natural. Te lo enseñaron. Te lo programaron cada anuncio que ves, cada influencer que sigues, cada algoritmo que te muestra opciones personalizadas. Está entrenando tu cerebro para que nunca, jamás, estés satisfecho con lo que tienes. Y funciona. Funciona tan bien que probablemente ni siquiera te das cuenta de que lo estás haciendo. Tienes una pareja que te ama pero sigues mirando. Tienes un trabajo decente pero sigues buscando ofertas. Tienes amigos reales pero sigues buscando perfiles de personas que parecen más interesantes. Tienes una vida pero pasas cada momento libre imaginando las otras vidas que podrías estar viviendo. ¿Cuándo fue la última vez que realmente estuviste presente en tu vida en lugar de compararla con otras posibilidades? Y aquí está la parte que más duele. La que quizás no quieres escuchar, pero la que más necesitas oír. Tú eres cómplice de tu propia miseria, no solo víctima. Cómplice. Porque cada vez que abres esa app que sabes que te hace sentir mal, cada vez que comparas tu vida con la de otros, cada vez que sigues buscando cuando ya tienes suficiente, estás eligiendo la miseria.
Estás votando con tus acciones por seguir atrapado en este ciclo, y lo haces porque se siente como libertad. Se siente como que estás en control. Yo elijo revisar estas opciones. Yo elijo investigar más. Yo elijo no conformarme. Pero no estás eligiendo. Estás siendo elegido. Estás siendo usado. Sartre dijo que estamos condenados a ser libres, que la libertad es una carga que no podemos evitar. Pero se equivocó en algo crucial. La carga no es la libertad. La carga es la ilusión de que más opciones equivalen a más libertad, porque la verdadera libertad no es tener 1000 opciones, es tener la fortaleza de elegir una y dejar de buscar. Es tener el coraje de decir esto es suficiente en un mundo que grita, nunca es suficiente. Y esa libertad, la real, la que verdaderamente importa, es la que te están robando cada día. Pero escúchame bien, esto no es un vídeo para deprimirte, es un vídeo para liberarte. Porque ahora que sabes cómo funciona la trampa, puedes salir de ella. Ahora que ves las cadenas, puedes romperlas. Y la forma de hacerlo no es teniendo más fuerza de voluntad o siendo más disciplinado. Es cambiando completamente cómo entiendes la libertad. La mentira más grande que te vendieron es que la libertad es tener opciones infinitas. Que mientras más puertas abiertas tengas, más libre eres. Pero la verdad es lo opuesto. La verdadera libertad es cerrar puertas intencionalmente. Es tener el coraje de renunciar conscientemente. Es poder decir no a 1000 cosas para poder decir un sí verdadero a una. ¿Qué pasaría si en lugar de buscar más opciones, empezaras a cerrar las que no importan? Barry Schwartz lo entendió. Escribió: restringir nuestras opciones puede mejorar nuestra experiencia de vida. Pero lo dijo como científico. Yo te lo digo como alguien que ha vivido en ambos lados de esta verdad. Cuando tienes 3 opciones buenas en lugar de 30 mediocres, algo mágico sucede. Tu mente se calma, tu corazón se aquieta, y por primera vez en mucho tiempo puedes realmente elegir en lugar de solo reaccionar al miedo de estar eligiendo mal. No es sobre optimizar, es sobre satisfacer. Y satisfacer no significa conformarte, significa tener criterios claros sobre lo que es suficientemente bueno para ti. Y cuando lo encuentras, detenerte, dejar de buscar, comprometerte. ¿Cuántas cosas buenas has dejado ir porque estabas esperando algo perfecto que nunca llegó? Kierkegaard tenía razón sobre algo fundamental. La perfección no existe ahí afuera, esperando a que la encuentres. La perfección se crea a través del compromiso, a través de elegir algo y luego convertirlo en lo correcto mediante tu dedicación. El matrimonio perfecto no es el que encuentras, es el que construyes. El trabajo perfecto no es el que descubres, es el que creas con tu esfuerzo. La vida perfecta no está en otra ciudad, con otra pareja, con otra carrera. Está aquí. Ahora, en lo que eliges hacer con lo que tienes. Pero esto requiere algo que nuestra generación ha olvidado. Requiere cierre, requiere la capacidad de decir esto es lo que elegí y dejar de mirar atrás, dejar de comparar, dejar de preguntarte ¿y sí? Y sé que es aterrador porque cerrar una puerta se siente como matar una posibilidad. Se siente como una pequeña muerte, y en cierto sentido lo es. Pero cada muerte es también un nacimiento. Cada puerta que cierras es una habitación en la que finalmente puedes vivir en paz. Cada opción a la que renuncias es espacio mental que recuperas para las cosas que realmente importan. ¿Qué sentirías si pudieras elegir algo y nunca más dudar de esa elección? Aquí está lo que necesitas saber. Las personas más felices que conozco no son las que tienen más opciones, son las que tienen menos. No porque sean ignorantes de las posibilidades, sino porque han elegido conscientemente limitar su campo de opciones para poder profundizar en lo que eligieron. Tienen una pareja y dejan de buscar. Tienen una carrera y dejan de cuestionar. Tienen una vida y dejan de comparar con las vidas que podrían haber vivido y encuentran algo que los maximizadores nunca encuentran. Paz. No perfección. Paz. Y la paz, créeme, es infinitamente más valiosa que la perfección. Pero déjame ser claro, esto no es fácil. Renunciar conscientemente a opciones en un mundo que te bombardea con posibilidades infinitas es un acto de rebeldía. Es nadar contra la corriente. Es decirle no a todo un sistema diseñado para mantenerte insatisfecho. Y ese no te costará. Te costará FOMO. Te costará el juicio de otros que no entienden por qué no estás constantemente optimizando. Te costará la fantasía de que podrías tenerlo todo. Pero a cambio, ganarás tu vida de vuelta. Ganarás la capacidad de estar presente. Ganarás paz mental. Ganarás la libertad real, no la ilusión de libertad que viene con opciones infinitas. Y créeme cuando te digo, vale la pena. Ahora viene la parte importante, porque entender esto intelectualmente no cambia nada. Necesitas herramientas concretas. Y te voy a dar 4 que cambiaron mi vida.
No son trucos de productividad. No son hacks mentales. Son compromisos profundos contigo mismo. Y funcionan si los sigues. 1. El ritual de cierre consciente. Tu cerebro necesita cierre. Necesita saber que una decisión está terminada. Este ritual le dice: esta decisión está cerrada. Podemos descansar ahora. Cuando tomes una decisión importante, escribe en un papel: el día, fecha, decidí tu decisión. Esta decisión está cerrada. Escribe 3 razones por las que es suficientemente buena. Luego escribe: acepto que hay otras opciones que nunca exploraré y está bien. Firma. Guarda. Y cada vez que dudes, lee ese papel en lugar de seguir investigando. Las primeras veces te sentirás vulnerable, pero después de 2 a 3 semanas sentirás paz. La sensación de que tu decisión está tomada y puedes vivir tu vida. 2. El ayuno de opciones. Así como tu cuerpo se beneficia del ayuno de comida, tu mente se beneficia del ayuno de opciones. Elige un área de tu vida y durante 30 días prohíbe nuevas opciones. Compras. 0 mirar en internet, usa solo lo que tienes. Relaciones. Borra apps. Enfócate en conexiones existentes. Contenido. Elige solo 3 fuentes, profundiza en lugar de expandir. La primera semana será incómoda. Sentirás FOMO. Pero alrededor del día 10 algo cambia. Empiezas a apreciar lo que tienes, y al final de los 30 días probablemente no querrás volver al ritmo anterior. 3. La regla del suficientemente bueno. Los satisfactores son mucho más felices que los maximizadores. Esta práctica entrena tu cerebro para reconocer suficientemente bueno y detenerse. Define 3 criterios no negociables para cada área importante de tu vida. Cuando encuentres algo que los cumple, etiquétalo como suficientemente bueno y deja de buscar. Cada vez que te descubras comparando, repite: esto cumple mis criterios. Es suficiente. Puedo descansar. Los primeros meses lucharás con FOMO, pero con el tiempo desarrollarás contentamiento. Y el contentamiento es el antídoto contra la ansiedad crónica de nuestra era. 4. El inventario de vidas no vividas. Uno de los mayores pesos que cargas es el de todas las vidas que podrías haber vivido. Este ejercicio te ayuda a honrar esas posibilidades, luego dejarlas ir. Toma una hora tranquila. Escribe todas las vidas alternativas que fantaseas. Para cada una, escribe una carta de despedida. Te reconozco, veo por qué eres atractiva, pero elegí otro camino. Te dejo ir con gratitud pero sin arrepentimiento. Lee cada carta en voz alta. Llora si necesitas. Luego físicamente quémalas o entiérralas. Finalmente, escribe una carta a tu vida actual. Te elijo. No porque seas perfecta, sino porque eres mía, y eso es suficiente. Este ejercicio puede ser emocionalmente intenso. Probablemente llores. Ese llanto es el duelo por las posibilidades que nunca serán, pero después del duelo viene aceptación, y la aceptación te libera para finalmente vivir la vida que tienes. ¿Qué cambiaría en tu vida si dejaras de buscar lo perfecto y empezaras a apreciar lo suficiente? Barry Schwartz escribió sobre esto en 2004, y tenía razón en todo lo que dijo. Pero había algo que no podía anticipar, algo que hace que nuestro problema sea exponencialmente peor que lo que él describió. Cuando Schwartz escribió su libro, Amazon tenía miles de productos. Hoy tiene millones. Cuando él estudiaba las apps de citas, OkCupid era lo más sofisticado. Hoy, los algoritmos de Tinder y compañía han sido diseñados por equipos de psicólogos y expertos en adicción para maximizar tu tiempo en la app. Cuando él investigaba, las redes sociales apenas existían. Hoy, cada persona promedio está expuesta a más opciones de contenido en un día que lo que sus abuelos vieron en un año entero. Y aquí está lo más aterrador. No son solo más opciones, son opciones diseñadas específicamente para engancharte, para que nunca puedas cerrar la app satisfecho, para que siempre sientas que hay algo más, algo mejor, justo después del siguiente scroll. Los algoritmos no te muestran opciones aleatorias, te muestran exactamente las opciones que saben que te harán dudar de lo que tienes, porque han estudiado tu comportamiento, donde vas a hacer clic que te hace quedarte, que te hace sentir que tu vida no es suficiente. TikTok no es solo entretenimiento, es un sistema de dopamina perfectamente calibrado para que nunca puedas ver suficientes vídeos. Instagram no es solo fotos, es una máquina de comparación que te muestra constantemente vidas que parecen mejores que la tuya. Y las apps de citas son el perfecto encapsulamiento de todo esto. Te dan acceso a miles de personas, te muestran sus mejores fotos, te hacen sentir que la conexión perfecta está a un swipe de distancia. Y luego, cuando finalmente empiezas a conectar con alguien, te siguen mostrando más opciones, más perfiles.
más posibilidades. ¿A ti también te ha pasado? Y lo más triste es que funciona. Funciona tan bien que hemos normalizado comportamientos que hace 20 años habrían parecido dementes. Es normal estar en una relación y seguir mirando perfiles. Es normal comprar algo y pasarte una semana buscando si había algo mejor. Es normal tener una vida objetivamente buena y sentirte miserable porque no es la vida de Instagram. Schwartz advirtió sobre la paradoja de la elección, pero no pudo anticipar que esa paradoja se convertiría en una adicción masiva, diseñada industrialmente, rentabilizada corporativamente. No estamos solo en una paradoja, estamos en una epidemia. Y la víctima no es solo tu felicidad, es tu capacidad misma de amar, de comprometerte, de estar presente, porque cuando siempre hay otra opción, nunca hay suficiente razón para quedarte donde estás. ¿En qué momento aceptamos que es normal estar en constante búsqueda incluso cuando ya tenemos lo que buscábamos? Voy a decirte algo que necesitas escuchar. No vas a encontrar la paz en la elección perfecta, porque la elección perfecta no existe. Nunca existió, y cuanto antes aceptes eso, antes podrás empezar a vivir de verdad. La paradoja de la elección no es solo un concepto psicológico, es la tragedia de nuestra generación. Tenemos más libertad que cualquier generación anterior y somos menos capaces de ser felices con lo que elegimos. No porque seamos débiles, no porque seamos ingratos, sino porque nos pusieron en una trampa diseñada para mantenernos perpetuamente insatisfechos. Y la única forma de escapar es dejar de jugar el juego. Ahora voy a hacerte unas preguntas y quiero que seas honesto contigo mismo. ¿Cuánto tiempo de tu vida has perdido buscando la opción perfecta que nunca llegó? ¿Cuántas relaciones has saboteado porque no podías dejar de comparar? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar porque estabas esperando estar 100% seguro? ¿Cuánto de tu presente has sacrificado en el altar de un futuro optimizado que nunca llega? Y la pregunta más importante, ¿cuándo vas a elegir estar en paz en lugar de estar en lo correcto? Esta es la verdad. Tus abuelos no eran más felices porque tenían menos opciones. Eran más felices porque tenían la capacidad de comprometerse con lo que elegían, de convertir sus elecciones en las correctas mediante su dedicación. Y tú tienes esa misma capacidad. Siempre la has tenido, pero la has olvidado. La has enterrado bajo capas de optimización, comparación, búsqueda infinita. Desde hoy tu vida puede cambiar, no porque encuentres la opción perfecta, sino porque decides que lo que ya tienes es suficientemente bueno y luego mediante tu compromiso lo conviertes en perfecto. Suficientemente bueno no es rendirse, es liberarse. Suficientemente bueno es el coraje de decir esto en un mundo que grita más. Suficientemente bueno es el acto más radical de rebeldía en una sociedad diseñada para mantenerte insatisfecho. ¿Tienes el coraje de elegir algo y dejar de buscar? Si algo en este vídeo tocó algo profundo en ti, si sentiste que finalmente alguien entiende lo que has estado sintiendo, quiero que hagas algo conmigo ahora. Comenta aquí abajo. Elijo la paz sobre la perfección, no solo para que yo sepa que esto resonó contigo, sino para que tú lo declares públicamente para que sea real. Porque escribir es compromiso, y compromiso es el primer paso hacia la liberación. Hazlo ahora, mientras todavía sientes esto, antes de que vuelvas a ver otro vídeo y continúes con el scroll infinito y olvides lo que sentiste aquí. Elijo la paz sobre la perfección. Y recuerda esto, la libertad no está en tener 1000 opciones, está en tener el coraje de elegir una. Y la paz no está en elegir perfectamente, está en vivir plenamente con lo que